Hola, soy Camila y quiero contarles cómo aprendí que a veces, la familia que eliges puede ser más importante que la familia con la que naciste. En mi casa siempre se escuchaba la risa de mi hermana menor. Sara era la favorita, la que nunca hacía nada malo a los ojos de nuestros padres. Yo simplemente estaba allí. La veía hacer acrobacias en la sala, montando desfiles de moda improvisados para nuestros padres. Un día seré una modelo famosa, decía. Hacía una pose y papá aplaudía emocionado. Esa es mi chica, estarás en las portadas de las revistas antes de que nos demos cuenta. Yo solo ponía los ojos en blanco y me iba a mi habitación, hundiendo la nariz en un libro sobre finanzas o economía. Desde pequeña supe que quería más en la vida que solo ser bonita. A medida que crecimos, la distancia entre Sara y yo solo aumentó. Ella era pura fiesta y chicos, mientras yo me concentraba en mis estudios. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, pensé que tal vez mis padres valorarían mi esfuerzo. Vamos a pagar tus primeros 2 años, me dijo papá una noche durante la cena. Después de eso, tú sola. No podía creer lo que escuchaba. ¿Pero qué pasa con Sara? ¿También va a tener que pagar su educación por su cuenta? Mamá me miró con seriedad. Tu hermana tiene otros talentos que necesitamos apoyar para que pueda cumplir sus sueños. Hice mi maleta y me mudé a otra ciudad para ir a la universidad. Durante el día, me concentraba en mis estudios, decidida a convertirme en analista financiero. Por la noche, trabajaba en lo que pudiera, como camarera, dando tutorías, lo que fuera. Cada centavo que ganaba lo guardaba para pagar la matrícula. No fue fácil, a veces lloraba hasta quedarme dormida, cansada y preguntándome si todo valía la pena, pero no me rendí. Sabía que la educación era mi pasaporte a una vida mejor. Lejos de las comparaciones y decepciones de mi casa de infancia, para mi 3er año, había ahorrado lo suficiente para cubrir mi matrícula y, para mi último año, conseguí una beca completa gracias a mi buen rendimiento académico. Toma eso, mamá y papá. Mientras Sara seguía disfrutando de la vida en casa, abandonó el Community College después de un semestre, diciendo que estaba arruinando su estilo de vida. La última vez que supe, estaba saltando entre trabajos de modelo y trabajos de medio tiempo, y seguía viviendo en la casa de mis padres. Después de graduarme, decidí quedarme en la ciudad donde estudié. Me sentía más en casa allí que en mi hogar de infancia. Con mi título en finanzas y las recomendaciones entusiastas de mis profesores, conseguí un trabajo en una firma prestigiosa. No era un puesto de entrada, pero vieron mi potencial y me dieron un trabajo con verdadera responsabilidad. Trabajé con la misma determinación que tuve en la universidad, largas noches, madrugadas, lo que fuera necesario para demostrar mi valía y probarme a mí misma que podía hacerlo. Camila, el trato que cerraste la semana pasada fue impresionante, me dijo mi jefe un día, llamándome a su oficina. Sigue así y, antes de que te des cuenta, estarás viendo un ascenso. Sonreí con orgullo. Esto era lo que había trabajado tan duro por lograr, ser reconocida por mis propios méritos, no por comparaciones con nadie más. Fue en ese momento cuando conocí a Jack. Ambos estábamos buscando la misma revista de finanzas en una cafetería local y nuestras manos se tocaron. Lo sé, pero a veces la vida parece una comedia romántica. Lo siento, dijo él, con una sonrisa cálida. ¿La tomas? Insisto, ¿qué te parece si la compartimos tomando un café? Yo sugerí, sorprendida por mi audacia. La cita para el café se convirtió en una cena, que se convirtió en escapadas de fin de semana, y antes de darme cuenta, habían pasado 5 años. Jack era todo lo que había querido. Siempre había deseado un compañero amable, ambicioso y que apoyara mi carrera. Mientras tanto, mi carrera estaba en pleno auge. Cada trato exitoso traía bonificaciones y nuevas oportunidades. Cuando cumplí 32 años, había ahorrado lo suficiente para el enganche de un departamento y me compré un auto confiable. No era lujoso, pero era mío. Lo conseguí con mi propio sudor y lágrimas. Una noche, durante una cena en mi apartamento, Jack se arrodilló y me puso un anillo en el dedo. No podía evitar pensar en lo diferente que era mi vida ahora comparada con mi infancia. Aquí había alguien que me quería por lo que soy, no por lo que él quería que fuera. Decidimos ahorrar para una gran boda. Después de todo, ambos habíamos trabajado duro para llegar a donde estábamos. ¿Por qué no celebrar con estilo? Quiero que sea perfecto, le dije a Jack una noche mientras revisábamos sitios web de bodas. Un día que muestre todo lo que hemos logrado. Jack me apretó la mano. Lo que quieras, amor, te lo mereces. Me lancé a planificar la boda con el mismo entusiasmo que pongo en todo. Lo demostré en mi carrera. Me suscribí a revistas de bodas.
Me uní a foros en línea y creé tableros de inspiración. Cada momento libre lo pasaba soñando con nuestro día perfecto. Mientras tanto, la vida en mi ciudad natal no había cambiado mucho. Sarah seguía viviendo con nuestros padres, ahora con un bebé en brazos. El padre del niño, un chico con el que salió durante unos meses, desapareció tan pronto como se enteró de la noticia. Tu hermana necesita nuestra ayuda, dijo mamá en una de nuestras raras llamadas telefónicas. No es fácil ser madre soltera. Me mordí la lengua, conteniendo las ganas de decir que Sarah había tomado sus propias decisiones. Solo respondí: estoy segura de que ella se las arreglará. Ese es el problema contigo, Camila, dijo mamá. Siempre has sido tan fría con tu familia. La acusación me dolió, pero me negué a dejar que me afectara. Había pasado demasiados años tratando de ganar su aprobación. Ahora estaba enfocada en construir mi propia vida y mi propia familia con Jack. Un martes normal, mientras revisaba unos informes financieros en el trabajo, mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. El remitente era. Hizo que mi corazón diera un vuelco. Sarah. Me sentí mezclada entre curiosidad y preocupación. Abrí el correo y lo que vi me heló la sangre. Era una copia escaneada del testamento de nuestros padres. Al revisar el documento, quedó claro que Sarah era la única heredera de todo lo que nuestros padres poseían. Me temblaban las manos mientras llamaba a mi mamá. Ella contestó al tercer timbre. Mamá, ¿qué es esto?, pregunté, mientras Sarah me pasaba la llamada. Cuando volvió a hablar, su tono era defensivo. Camila, ¿estás bien? Tienes un buen trabajo, un departamento, un auto, no necesitas nuestro dinero. Ese no es el punto, respondí, alzando la voz. También soy tu hija, ¿no me lo merezco? Tu hermana está pasando por dificultades, mamá. Ella es madre soltera, no tiene trabajo, no podemos dejarla sin nada. La conversación siguió así por un rato, con yo tratando de entender su decisión y mamá defendiéndola. Al final, colgué, sintiéndome herida, enojada y completamente ignorada. En las semanas siguientes, me distancié de mi familia, dejé de llamar y de responder mensajes. Me dolía, pero me decía que era lo mejor. Ahora tenía mi propia vida, mi propia familia con Jack, ya no necesitaba su aprobación. Pero justo cuando empezaba a sentirme en paz con mi decisión, la vida me lanzó otro problema. Era una tranquila tarde de domingo. Jack y yo estábamos descansando en el sofá, buscando lugares para la boda en línea, cuando mi teléfono sonó de nuevo. Era mi mamá. A pesar de que no quería contestar, lo hice. Hola. La voz de mi mamá sonaba tensa, casi desesperada. Necesito una cirugía urgente, el seguro no cubrirá todo y necesitamos dinero. Cerré los ojos, preparándome para lo que iba a decir. ¿Cuánto?, pregunté. Mucho, 22,000 pesos, dijo en voz baja. Esa cantidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era gran parte del dinero que Jack y yo habíamos ahorrado para nuestra boda. Miré a Jack, que me estaba mirando con preocupación. Necesito pensar en esto, le dije. Te llamaré de nuevo después de colgar. Me sentía molesta por la situación. Jack me escuchó y luego dijo: es tu decisión, nena, pero si fueran mis padres, me gustaría ayudar. Asentí, dividida entre mi resentimiento y el deseo de hacer lo correcto. Finalmente, llamé a mi mamá. Puedo ayudar, le dije, pero quiero hacerlo de manera correcta. Abriré una cuenta bancaria y transferiré el dinero allí, puedes devolvérmelo poco a poco. Para mi sorpresa, mi mamá se avergonzó con la idea. No, necesitamos efectivo, ¿puedes traerlo en persona? Algo sobre su insistencia en el efectivo me hizo sospechar. Mamá, no puedo ausentarme del trabajo ahora, pero puedo pagarle al hospital directamente si me das los detalles. No, dijo rápidamente, quiero decir, no entiendo todas estas cosas bancarias modernas. Por favor, Camila, el efectivo sería lo más fácil. Estaba confundida y un poco sospechosa, pero dejé esos sentimientos de lado. Estábamos hablando de la salud de mi mamá. Bueno, dije finalmente, no puedo ir, pero Jack puede llevar el dinero. Está bien, dijo ella, y hicimos los arreglos mientras colgaba. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, pero dejé esos pensamientos a un lado. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Jack se fue temprano a la mañana siguiente, con un maletín que contenía 22,000 pesos en efectivo bien guardado. Le di un beso de despedida. Sentía un nudo de ansiedad en el estómago. Le pedí que tuviera cuidado y que me llamara tan pronto como pudiera. Él asintió y me dio una sonrisa tranquilizadora.
Todo estaba bajo control. Horas después, mi teléfono vibró con un mensaje de Jack diciéndome que había llegado. Contuve la respiración esperando su llamada. Cuando finalmente llegó, la voz de Jack estaba llena de una mezcla de emociones mientras contaba lo que había pasado. Al llegar a la casa de mis padres, Jake descubrió que no había nadie en casa. En su lugar, fue recibido por mi hermana Sarah. Jack le explicó el propósito de su visita y le dijo que había traído el dinero para mi mamá. Sarah le dijo que nuestra mamá había sido admitida en el hospital y que nuestro papá había ido a visitarla. Ella le explicó que estaban pidiendo prestado este dinero para pagar la operación de nuestra mamá. A pesar del giro inesperado de los acontecimientos, Jake le entregó el dinero a Sarah y luego se disculpó rápidamente antes de irse. En casa, estaba ansiosa por escuchar sobre su viaje. Cuando Jack entró por la puerta, corrí a saludarlo. Gracias por hacer esto, Jake. Estoy segura de que ayudará mucho a mi mamá. Hay algo más, dijo Jack, pareciendo un poco inseguro. Sarah no estaba sola en la casa. Había un chico que parecía que estaba viviendo allí. Me sorprendí al escuchar que había un chico viviendo allí. Mamá nunca mencionó que Sarah tenía un novio, y mucho menos que se hubiera mudado. Sí, parecía bastante cómodo, dijo Jack, encogiéndose de hombros. Yo también me sorprendí. Me recosté mientras procesaba esta nueva información. Era raro que mi mamá no hubiera mencionado al novio de Sarah, pero lo dejé pasar como otro ejemplo de nuestra mala comunicación. Bueno, me alegra que hayamos podido ayudar con la operación de mamá, dije finalmente. Espero que se recupere pronto. Nos sentamos en el sofá. Sentía una mezcla de emociones. Estaba preocupada por la salud de mi mamá, pero también agradecida de haber podido ayudar. La presencia del novio de Sarah en la casa de mis padres fue inesperada, pero decidí no insistir en ello. Lo más importante ahora era el bienestar de mi familia. Todos los días llamaba para ver cómo estaba mi mamá. Mi corazón se aceleraba cada vez hasta que escuchaba su voz. La operación salió bien, querida, me dijo mamá, con un tono tranquilizador. Estoy muy agradecida por tu ayuda, ya me siento mucho mejor. Sentí un gran alivio con cada llamada, pero aún había algo que me incomodaba. No sabía qué era, pero algo no estaba bien. Pasó un mes y decidí que era hora de ver cómo estaba mi mamá por mí misma. Me tomé un tiempo libre del trabajo y volví a la casa de mi infancia. Al llegar, me sorprendió ver a mi mamá ya levantada y luciendo normal. No había señales visibles de su cirugía ni indicios de la enfermedad que había estado tan grave hace unas semanas. Mamá, comencé, un poco dudosa, ¿cómo te sientes después de la operación? Ella movió la mano con desdén, evitando mi mirada. Oh, estoy mucho mejor. No hay que preocuparse por eso ahora. ¿Quieres un poco de té? Quería preguntar más, pero al verla moverse por la cocina, decidí no insistir. Tal vez no quería hablar de lo que había pasado. Mi papá estaba allí, muy cariñoso con mi sobrina, pero Sarah estaba notoriamente ausente. ¿Dónde está Sarah?, pregunté, viendo a mi sobrina jugar con sus juguetes. La cara de mi mamá se iluminó. Oh, Sarah está haciendo muy bien. Ahora tiene un trabajo, ¿puedes creerlo? Trabaja los 7 días de la semana, incluso pasa algunas noches allí, es muy trabajadora. Me sorprendió mucho, la Sarah que conocía no era así. Eso es un gran cambio, la gente puede sorprenderte, dijo mi mamá, con una extraña sonrisa en los labios. Pasé 2 días con mis padres, jugando con mi sobrina y tratando de reconectarme con mi familia, pero algo no estaba bien, sentía una tensión en el aire, y a veces escuchaba conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Finalmente llegó el momento de volver a casa. Mientras conducía, mi mente no dejaba de darle vueltas a la visita tan rara. Por curiosidad, me detuve en una parada de descanso y decidí revisar las redes sociales. No lo había hecho en mucho tiempo, ya que me había distanciado de mi familia. Al revisar el perfil de Sarah, mi corazón se detuvo. Allí, en fotos coloridas, estaba mi hermana con un vestido blanco, sonriendo junto a un hombre que reconocí como el que Jack había visto en la casa. El título decía, recién casados, gracias a mamá y papá por la increíble boda y la luna de miel de ensueño. De repente, todo encajó de forma desagradable, el dinero, la necesidad urgente de efectivo, las respuestas vagas sobre la operación. Mi visión se nubló cuando me cayó la realidad de la situación. Abrí la puerta del auto de golpe y salí jadeando, buscando aire. La brisa fresca no hacía mucho para calmar la tormenta de emociones que sentía. Apoyada en mi auto, tratando de tranquilizarme, con las manos temblorosas saqué mi teléfono y marqué el número de mi mamá.
Cada timbre parecía una eternidad hasta que finalmente ella respondió. Camila, ¿está todo bien?, preguntó mi mamá con un tono casual, como si no pasara nada. Mamá, dije, tratando de que mi voz no temblara, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué pasó con el dinero que te enviamos para la operación? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado. Camila, tienes que entender que no hubo ninguna operación. Nosotros usamos el dinero para la boda de Sarah. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo pudiste?, susurré. Tu hermana finalmente encontró a un buen hombre, dijo mi mamá, con un tono defensivo. No podíamos dejarla sin un buen regalo de bodas. ¿Cuál era su oportunidad de ser feliz? Las lágrimas empezaron a rodar por mi rostro mientras hablaba. ¿Sabes cuánto trabajé para ganar ese dinero? ¿Cuántas noches me desvelé? ¿Cuántos fines de semana dejé de lado? Jaque y yo estábamos ahorrando eso para nuestra propia boda. Hubo un momento de silencio antes de que mi mamá respondiera, con una voz fría e indiferente. Eres inteligente, Camila, siempre puedes ganar más. Su respuesta insensible encendió mi ira. Quiero que me devuelvas el dinero, exigí, todo, ahora mismo. Para mi sorpresa, mi mamá se rió. Fue una risa áspera y triste que me dio escalofríos. Oh, Camila, dijo, con un tono condescendiente, no puedes probar que nos diste dinero. Jaque te lo trajo y se lo dio a Sarah. Ahora, la voz de mi mamá era repugnante y dulzona. No es así como lo recuerdo. Si intentas llevar esto a los tribunales, diré que tu novio es un fraude que se quedó con el dinero y nunca nos dio nada. Sentí que me iba a enfermar. Tú, no me asustes, dijo, con un tono cruel. Es tu palabra contra la nuestra, querida, y seamos realistas. ¿Quién le creería a la hija que apenas ha hablado con su familia en años, en lugar de a su pobre hermana que está luchando y a sus devotos padres? Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Me quedé mirando mi teléfono, sin poder creer lo que acababa de pasar. Las palabras de mi mamá seguían resonando en mi cabeza. La traición era impactante. No solo me habían mentido y robado, sino que ahora amenazaban con hacer pasar a Jack por un criminal si intentábamos recuperar el dinero. Me desplomé. Mi auto, ya no podía sostenerme. ¿Cómo había llegado a esto? Mi propia familia, las personas que se suponía que me amarían y apoyarían, me habían manipulado y traicionado de la peor manera. Entré tambaleándome en nuestro apartamento, emocionalmente agotada y aún temblando por la conversación con mi mamá. Jaque estaba allí de inmediato. La preocupación se notaba en su rostro. Camila, ¿qué pasó?, me preguntó, guiándome al sofá. Entre lágrimas, le conté todo, las fotos de la boda, la llamada telefónica, las crueles palabras y amenazas de mi mamá. Jaque me escuchó atentamente, con sus brazos alrededor de mí, brindándome apoyo sin decir nada. Cuando terminé, Jaque respiró hondo. Sentí que algo no estaba bien en toda esta situación, dijo Jack en voz baja, por eso tomé algunas precauciones. Jaque se levantó y fue por su computadora portátil. Compré una cámara oculta antes de irme. Cuando fui a la casa de tus padres, tenía el presentimiento de que podríamos necesitar pruebas de lo que pasó. Mis ojos se abrieron al ver que Jack sacaba un archivo de video. En la pantalla, se veía claramente a Jack entregándole el dinero en efectivo a Sarah. Podíamos escuchar a Sarah contando el dinero, diciendo que era para la operación de nuestra mamá. Miré a Jack y le susurré, «Eres increíble». Él me apretó la mano. «Con esto podemos probar lo que realmente pasó. Tu mamá no podrá negarlo ni amenazarme con acusarme de fraude». Al día siguiente, nos reunimos con un abogado. Después de revisar nuestra evidencia, ella confió en que teníamos un buen caso. «No será un proceso rápido», nos advirtió. «Estas cosas toman tiempo, pero con este video creo que ganaremos». Cuando salimos de la oficina del abogado, Jaque se volvió hacia mí. «Sabes, no tenemos que esperar para vivir nuestra vida mientras esto se resuelve», dijo. «¿Por qué no nos casamos ahora?». Lo miré sorprendida. «¿Pero qué pasa con la gran boda que estábamos planeando?». Jaque negó con la cabeza. «Eso no importa, lo que importa es que empecemos nuestra vida juntos. No necesitamos una fiesta lujosa para eso». Durante las siguientes semanas, planeamos una ceremonia pequeña e íntima. No fue la gran boda que habíamos imaginado, pero mientras intercambiábamos votos y estábamos rodeados de nuestros amigos más cercanos, me di cuenta de que era perfecto. Hubo una ausencia notable, mi familia. No los llamé ni les conté sobre la boda, aunque me dolió. Sabía que era lo mejor.
Así, Jaque y yo tuvimos nuestro primer baile como pareja casada. Sentí que me quitaban un peso de encima. Sí, aún había una batalla legal por delante y el dolor de la traición de mi familia seguía fresco, pero en ese momento, rodeada de personas que realmente me amaban y apoyaban, sentí esperanza para el futuro. Pasaron los meses y la demanda contra mi madre finalmente llegó a los tribunales. Cuando presentamos nuestras pruebas, incluida la grabación de video de Jack, vi la sorpresa y la incredulidad en el rostro del juez. Los intentos de mi madre de hacernos pasar por mentirosos se derrumbaron ante las pruebas claras. El día que se anunció el veredicto, sonó el teléfono. Era mi madre. ¿Cómo te atreves?, dijo ella, con voz llena de veneno. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos pagas, niña ingrata. Me quedé en silencio mientras ella seguía hablando, enumerando cada sacrificio que creía que habían hecho por mí. Sus palabras me herían, y aunque antes me habían afectado mucho, ahora me sentía vacía. Espero que estés feliz, dijo ella, llena de resentimiento. A partir de ahora ya no eres mi hija, estás muerta para mí. La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de dolor y sorprendentemente alivio. El tribunal ordenó a mi madre que devolviera los 22,000 pesos. Más tarde supe que tuvo que pedir un préstamo para pagarlos. La vida siguió. Jaque y yo nos concentramos en nuestras carreras y en nuestra vida juntos, dejando atrás el drama de mi familia, pero las noticias seguían llegando a través de conocidos mutuos. El matrimonio de Sarah parecía estar lejos del cuento de hadas que había imaginado. Ella y su esposo se quedaron con nuestros padres, convirtiendo la casa en una fiesta constante. Los vecinos se quejaban del ruido y de los borrachos. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando el esposo de Sarah, borracho y furioso, intentó echar a mis padres de su propia casa. La policía fue llamada y la verdad fea de su situación salió a la luz. La gota que colmó el vaso fue cuando Sarah perdió la custodia de su hija por su comportamiento descuidado. Finalmente, mis padres vieron el daño que Sarah había causado. La echaron a ella y a su esposo, y tomaron a su nieta para darle el hogar estable que Sarah no podía ofrecerle. Justo cuando pensaba que ese capítulo de mi vida había terminado de verdad, mi teléfono sonó con un número familiar. A pesar de mi mejor juicio, respondí. Camila, dijo mi mamá con una voz más suave de lo que había escuchado en años. Te extraño. No respondí, esperando el siguiente giro en la conversación. No tardó en llegar. Necesito tu ayuda, continuó. Criar a tu sobrina es difícil y no somos tan jóvenes como antes. Mientras hablaba, sentí una fuerte sensación de déjà vu. La historia estaba repitiéndose. Donde antes me pasaban por encima para ayudar a Sarah, ahora querían que yo me hiciera cargo de su hija. Lo siento, dije con firmeza, no puedo ayudarte. Pero ella es tu sobrina, protestó mi mamá. ¿No te importa la familia? Respiré profundo. Mi sobrina es inocente en todo esto y espero que tenga una buena vida, pero tú no has cambiado. Sigues tratando de usarme para arreglar tus problemas. No lo haré, no me llames más. Colgué y bloqueé su número, así como el de mi papá y el de Sarah. Al colgar, sentí que me quitaban un peso de encima. Más tarde esa noche, Jaque me encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Todo bien?, preguntó, rodeándome con sus brazos. Me acurruqué en su abrazo. Sí, dije, sorprendida de cuánto lo sentía de verdad. Nos quedamos en un cómodo silencio, observando el mundo pasar. Pensé en todo lo que me llevó hasta aquí, el dolor, las traiciones, las lecciones duras, pero también pensé en la fuerza que encontré, el amor que construí con Jack y la vida que estábamos creando juntos. Escuché a una mujer deslumbrante en la mesa de al lado murmurando mientras me relajaba en un café. Acababa de perder mi trabajo el día anterior por tratar de ocultar un error que había cometido uno de mis compañeros. Por lo tanto, entendí completamente el miedo y la impotencia que acompañan a cometer un error. Me ofrecí a ayudarla como exingeniero y rápidamente recuperé sus datos perdidos. Mi vida cambió por completo como resultado de que la mujer y yo nos conectamos durante nuestra larga conversación sobre mi colega, Joseph George. Me llamo Enombre. Tengo 46 años y actualmente trabajo en Reynolds Corporation como subgerente de la división de ingeniería. Han pasado 16 años desde que comencé este trabajo a los 30. Después de cambiar de carrera, el tiempo pasa tan rápido que mi colega, Joseph Taylor, con quien he trabajado por 3 años, también ha comenzado a recibir menciones para ascensos, ya que no existe un sistema de antigüedad en nuestra organización.
El avance en los rangos se basa en la capacidad más que en la antigüedad. Joseph es más joven que yo, pero es increíblemente inteligente y exitoso en todo lo que hace. Nuestra organización está en el negocio de la comida y las bebidas, y a lo largo de los años hemos trabajado en una amplia gama de proyectos. Para ser honesto, trabajo muchas horas extras y, de vez en cuando, recibo llamadas inesperadas después del trabajo para asistir a reuniones con clientes. Es un trabajo extremadamente exigente debido a todas las horas extras, aunque el salario es mucho más alto que el de la mayoría de las personas de mi edad. Por eso he seguido en esta posición. A pesar de gastar una cantidad considerable de dinero en mis diversos intereses en mis días libres, aún así, he logrado ahorrar una buena cantidad. He estado ahorrando para el día de mi boda, pero tal vez debería dejar de hacerlo ahora que tengo 46 años. Es todo en lo que he estado pensando últimamente. Algo sucedió que me hizo sentir aún más sin esperanza mientras luchaba con estas ideas. Mi compañero de trabajo, Joseph, se acercó a mí para pedirme orientación no mucho después de que cumplí los 46 años. George, ¿podemos tener una charla rápida? ¿Qué está pasando? Parece serio. Bueno, esta vez realmente me equivoqué, en un proyecto donde no se permiten errores. En ese momento, Joseph empezó a admitir que había cometido un grave error. Últimamente hemos estado trabajando en un proyecto en Reynolds Corporation que es más grande que cualquier cosa en la que hayamos trabajado en el departamento de ingeniería. Joseph y yo estamos principalmente a cargo de implementar las solicitudes de los clientes para mejoras y revisiones del sistema en este gran proyecto. Joseph es el responsable principal. Normalmente, no tengo que involucrarme demasiado porque es responsabilidad de Joseph, pero por la expresión en su rostro, parecía que tendría que intervenir más de lo que había anticipado. Me dijo que se dio cuenta de que había un error después de la entrega. Ya, ¿por qué no informas al cliente y le pides que lo devuelva? En ese caso, lo más probable es que no se enojen demasiado. Ese es el problema principal. Por error, terminé enviando el sistema a otro cliente. No pude hablarlo. Me sorprendió que Joseph hubiera cometido un error tan simple. Añadió que el sistema se envió a otra empresa. Al parecer, el cliente había estado llamando a Joseph sin parar y ya había visto el nuevo sistema, que estaba destinado a otra persona que decía estar demasiado ocupada. Joseph había estado evadiendo las llamadas, pero también le enviaban correos electrónicos pidiendo una explicación. ¿Cómo voy a proceder? Voy a tener a mi tercer hijo pronto, ¿y si esto me hace perder mi trabajo? Todo estará bien, no deberías preocuparte demasiado. En mi opinión, lo entenderán si te disculpas de verdad. Sin embargo, el cliente ya está enfurecido. Joseph nunca se salta una verificación de trabajo, así que rara vez comete un error tan irreflexivo como este. Mira, te ayudaré a pedir disculpas. Por ahora, mantengamos la calma. Sí, tienes razón. Tomaré esa medida antes de expresar nuestro arrepentimiento al cliente mañana. Joseph y yo decidimos informar a nuestro gerente de departamento sobre las circunstancias cuando lo comuniquemos. ¿Qué crees que dirá el gerente? Sin duda, se va a enojar. Inesperadamente, el gerente se acercó a Joseph y a mí cuando estábamos listos para ir a disculparnos a primera hora de la mañana y dijo algo sorprendente. Esta vez, realmente lo hiciste. Perdóname, George. No, tú no ofrecerás una disculpa. El gerente parecía estar mirándome directamente, por alguna razón. Debí haber sabido en ese momento que esto era una trampa destinada a hundirme. Lo siento, pero escuché que cometiste un error al intentar atribuirte el mérito de Joseph. ¿Hablas en serio? ¿Qué significa eso? El gerente afirmó que alguien le había informado que fui yo quien cometió el error y que, además, supuestamente había robado la idea de Joseph para reclamar el crédito y mejorar mis propias oportunidades de ascenso. Jamás haría algo así, respondí, como su asistente. Lo que puedo decir es que no revisé nada, y estás tratando de culpar a Joseph por el error. Hay una falta de comunicación aquí. Sabía que me estaban presentando como el villano, a pesar de que no entendía por qué estaba ocurriendo todo esto. El gerente agregó, esa información que compartí contigo llegó esta mañana en un correo electrónico anónimo, que sin duda es falso. Joseph intentó defenderme inmediatamente después de enterarse de que me estaban culpando, pero el gerente dijo algo que nos dejó a ambos paralizados. No importa. ¿Quién tiene la culpa? Este error no puede excusarse. Ambos deben prepararse para la posibilidad de ser despedidos. Obviamente, el maldito George ya se ha quejado con nosotros. El gerente se fue después de decir eso. ¿Cómo debo responder si me despiden? ¿Cómo puedo decirle a mi familia? Pregunté a Joseph, quien no pudo evitar comentar. Puedes decir que esta vez cometí el error. Vi la expresión abatida de Joseph y pensé en su familia.
¿Cómo es que yo, sin embargo, no estoy en peligro? Está bien, no tengo a nadie a quien proteger. Eso es exacto, dije. Debería poder soportar que me despidan porque soy soltero. Sin embargo, si Joseph perdiera su trabajo en este momento, estaría en un gran peligro. Llevamos años trabajando en la misma empresa, y he sido compañero de Joseph, así que conozco bien su excelente carácter. Razoné que sería mejor si yo aceptara la responsabilidad y dejara que Joseph continuara trabajando. Muchas gracias. Tengo que agradecerte, dijo Joseph. Siempre estaré agradecido por lo que has hecho por mí. Está bien de cualquier manera. De hecho, tengo muchas ganas de probar otros tipos de trabajo. Eres realmente un buen tipo. Después de eso, fui directamente con el gerente y le di un resumen. Le informé que Joseph no tenía nada que ver con el error y que yo era el culpable. Lo siento mucho. Entonces estabas tratando de salir de esto mintiendo. No puedo perdonar eso. Realmente lo siento. Solo puedo disculparme. No puedo concebir un curso de acción más noble que este. Me despidieron por defender a mi amigo Joseph, así que estaba de acuerdo con que mi despido era casi seguro, pero luego me enfrenté a una dura realidad. Sabes, simplemente eres un gran tipo, me dijo el gerente, lo que me hizo reír. El gerente me reprendió y tan pronto como regresé a mi puesto, Joseph se acercó a mí con una sonrisa antes de soltar una bomba. ¿De verdad crees que cometería tal error? Envié el sistema incorrecto al cliente a propósito. ¿Qué quieres decir con eso?, le pregunté, confundido. ¿Recuerdas cuando hablamos de la promoción? Parecía ser entre tú y yo. Me sorprendió saber que Joseph había conspirado para hundirme y asegurar su ascenso. Estaba bien si yo asumía la culpa por él, pero Joseph tenía la intención de seguir entregando informes falsos sobre mí a la gerencia en secreto si las cosas no funcionaban. ¿Por qué actuarías de esa manera? Has sido mi aliado desde siempre, le dije, incrédulo. Así de simple, Joseph, alguien a quien consideraba un amigo personal y camarada, me traicionó. El gerente no me escuchó cuando traté de explicarle la situación. No tiene sentido, George, estoy despedido, me informó con gran pesar. Empaqué mis cosas y me fui a casa ese día. Me desperté al día siguiente por la tarde, sin ninguna esperanza de regresar al trabajo. Nadie me había llamado desde la oficina, pero el gerente me envió un correo electrónico oficial notificándome mi despido. Abrumado por una sensación insondable, me di cuenta de que estaba caminando hacia un café cercano. Me senté en una mesa afuera y pedí un sándwich y café. Tomé un sorbo de café, pero no pude terminar el sándwich. No tenía hambre, y nunca pensé que alguien en quien confiaba me traicionaría así. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunté. En ese momento, escuché a una mujer sentada a mi lado susurrar algo en silencio mientras yo estaba sumido en mis pensamientos. Mis datos se han perdido. Me giré y vi a una mujer increíblemente atractiva sentada allí. La mujer estaba mirando su teléfono, obviamente nerviosa, tratando de descubrir qué hacer. Yo solía ser ingeniero, así que pensé que podría ayudar a restaurar sus datos. ¿Hablas en serio? ¿Podrías echarle un vistazo? Claro, arreglar esto debería ser simple. Con eso, empecé a ayudar a la mujer indefensa. Realmente lo aprecio. Tenía una cita con un cliente pronto, y me estaba empezando a asustar. No te preocupes, estoy feliz de poder ayudar. Después de un rato, logré resolver su problema. Fue de gran ayuda. Tengo una reunión de negocios en un rato. De nada, encantado de ayudar. Por cierto, mi nombre es Jennifer. Trabajo en Florence Corporation. Me dio su tarjeta de presentación mientras mencionaba que su padre es el director ejecutivo de la empresa donde trabaja, como yo. Tiene 40 años y es soltera. La hija de un director ejecutivo, tiene sentido que tengas modales tan refinados. Es vergonzoso, no digas eso, por favor, respondió Jennifer, sonriendo. ¿Cuál es tu nombre, por cierto? Mi nombre es George. En realidad, perdí mi trabajo ayer. Los ojos de Jennifer se agrandaron por la sorpresa. No pude evitar decirlo, aunque no debería haberlo discutido con una completa extraña. Fui traicionado por un colega cercano. Eso es terrible, respondió. Bueno, tengo que irme ahora, pero la próxima vez cuéntame más. Jennifer se fue rápidamente del café después de apagar su computadora portátil. Me quedé en casa toda la semana, pasando los días solo. Sabía que debía buscar trabajo, pero estaba demasiado cansado. Supuse que viviría de mis ahorros por el momento, mientras me tomaba un tiempo para sanar, tanto física como mentalmente. Estaba descansando en la cama cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Todavía estás aquí? Soy la mujer que conociste en el café, Jennifer.
Jennifer, ¿qué está pasando? En realidad, hay algo de lo que realmente me gustaría hablar contigo. Recordé que le había dado mi número cuando ella me dio su tarjeta de presentación, pero nunca pensé que sería ella quien se comunicaría. Organizamos una reunión en el mismo café donde hablamos por primera vez, porque Jennifer indicó que prefería hablar en persona en lugar de por teléfono. Perdón por llamarte de la nada. No hay problema. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Bueno, si aún no has encontrado un nuevo trabajo, ¿considerarías trabajar para nosotros? Me sorprendió saber que Jennifer quería contratarme, ya que su empresa necesitaba ingenieros. Te contratarían de inmediato si estás de acuerdo, porque mi padre, el director ejecutivo, ya le dio el visto bueno. Pero ni siquiera conozco a tu padre, le dije. Cuando le conté cómo me ayudaste, él dijo que sí de inmediato. Después de pensarlo un poco, finalmente decidí aceptar la oferta de Jennifer. Pasaron 2 meses. Estuve ocupado y casi me había olvidado del episodio que involucraba a Joseph, pero luego recibí una llamada de él de la nada. Oye, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Estoy bastante bien. ¿Por qué me llamas? Solo quería ver cómo estabas. ¿Has empezado un nuevo trabajo? Sin embargo, Joseph claramente había llamado por despecho. Lamento decepcionarte, pero encontré un nuevo trabajo bastante rápido. Ya comencé a trabajar. Oh, ¿en serio? ¿Dónde trabajas actualmente? En Florence Corporation. Lo sabe bien, ¿verdad? Joseph permaneció en silencio. Tenía sentido que se quedara sin palabras, porque él había expresado a menudo su deseo de trabajar para Florence Corporation. Además, trabaja para la corporación de Ron, que es su empresa matriz. ¿Estás diciendo que Florence Corporation te contrató? ¿Dejaste de hacer retoques? Eso es. Habrá un lugar de trabajo para reunirnos en breve allí mismo. Estoy seguro de que nos cruzaremos. Sé sincero, ¿no? ¿Simplemente estabas fanfarroneando? Parece que creía que yo estaba mintiendo sobre mi empleo en la corporación principal. Después de discutir persistentemente mis declaraciones, finalmente, Joseph me colgó. La reunión entre la empresa matriz y la subsidiaria se llevó a cabo 2 semanas después. Joseph se acercó a mí con una sonrisa presumida tan pronto como llegué allí. ¿Sabes que este lugar está fuera del alcance de los forasteros? Oh, ya veo. ¿Trabajas como personal para eventos? ¿Qué tema estás discutiendo? Te informé que Florence Corporation es donde trabajo. Por favor, deja de decir falsedades. Es incómodo, Joseph. Parecía creer que estaba asumiendo el papel del personal del evento, cuando en realidad no lo era. Me di cuenta de que seguir negándolo no lo haría reconsiderar en este punto. Mientras contemplaba, noté a Jennifer en la distancia. Hola, Gorgeous George, ya llegaste. ¿Cómo es que conoces a Jennifer? Era obvio que Joseph estaba ansioso por ver a la hija del CEO hablando conmigo. Por fin comenzó a comprender que estaba diciendo la verdad sobre mi empleo en Florence Corporation. Te dije que en Florence Ripper es donde trabajo. ¿Quién es esta persona, George? Después de que Jennifer nos dio una mirada perpleja, le presenté a Joseph, diciendo que él era el colega que me incriminó y consiguió que me despidieran. ¿Tú eres a quien veo? ¿Y ahora qué? Jennifer, que estaba plenamente consciente de mi despido, le dio a Joseph una mirada desdeñosa. Joseph comenzó a sudar profusamente al darse cuenta de que la mujer que admiraba sabía de sus transgresiones. ¿Todo lo que hiciste? Sé exactamente lo que hiciste. Mi padre ya fue informado y estamos hablando sobre cómo manejarlo. No estoy seguro de lo que están discutiendo. Eres muy consciente de lo que le hiciste a George. No te saldrás con la tuya. Parece que Reynolds Corporation llevó a cabo una investigación interna sin informar. Me estaban investigando sobre quién me alojó y por qué me despidieron tan abruptamente. Hemos escuchado de varios testigos que tenías envidia de George. ¿Quién hizo esa declaración? No puedo decírtelo, pero todos sabrán lo que realmente hiciste muy pronto. Jennifer. Ella se giró y se alejó, agitando el cabello después de decir esas palabras. No sabía que se estaba llevando a cabo una investigación de este tipo. También es poco probable que Joseph alguna vez pensara que su mala conducta saldría a la luz. ¿Qué debo hacer si descubren las acciones a las que se refieren? Esto es karma. Creo que simplemente observaré desde la distancia cómo se desarrollan las cosas. Por favor, ven en mi ayuda. Somos amigos. Lo dije después de dejar a Joseph allí. Seguí a Jennifer durante el resto de la fiesta. Los ojos de Joseph estaban inexpresivos, y los informes sobre sus malas acciones ya habían comenzado a circular. Aunque algunas personas estaban preocupadas, nadie se sintió obligado a confrontarlo. Sin duda,
Todos asumieron que esa sería la última vez que lo verían. Efectivamente, Joseph recibió su aviso de despido unos días después de la fiesta. Al parecer, descubrieron que alguien había escuchado mi conversación con él después de interrogar a todos los empleados. Era una de esas chismosas ingeniosas de la oficina que estaba dispuesta a testificar. Lo que fue aún más intrigante fue que ella había grabado una parte de nuestra conversación. Poco después, me enteré a través de rumores de lo que le había pasado a Joseph. Joseph evidentemente no se atrevía a avisar a su familia que lo habían despedido. Se vestía todos los días como si fuera a trabajar, pero lo único que hacía era matar el tiempo en el parque hasta llegar a casa por la noche. Sin embargo, su esposa se enteró rápidamente de que un vecino lo había visto en el parque. Joseph reconoció que había sido despedido cuando su esposa lo confrontó, pero no dio ninguna explicación sobre su despido. Por lo tanto, ella se enteró de la historia completa de cómo él me había tendido una trampa y había conseguido que me despidieran al ponerse en contacto con Reynolds Corporation. Por supuesto, ella estaba indignada. Era imperdonable que un hombre que iba a tener su tercer hijo cometiera un acto tan atroz. Con esos comentarios, ella salió furiosa de la casa y, además, le entregó los documentos de divorcio. Joseph actualmente está recibiendo críticas de sus familiares. Su esposa ha contratado a un abogado, por lo que, aunque aún no ha firmado los documentos, parece que el divorcio se concretará pronto. Si no hubiera elegido un camino tan cobarde, podría haber recibido un ascenso y disfrutado de una vida feliz con su familia. Fue entonces cuando me encontré pensando, al recordar mis experiencias con Joseph, que fui ascendido al puesto de jefe del departamento de ingeniería en Lawrence Corporation después de 5 años de empleo. Al final, resultó que Jennifer no era parcial conmigo a pesar de mis sospechas iniciales. Mis compañeros de trabajo fueron los que me recomendaron para el puesto y afirmaron que encajaría bien. Estoy seguro de que mi sinceridad con todas las personas con las que he tratado ha contribuido a que las cosas salgan bien. Estoy muy contento por ti. Muchas gracias. Todo se debe a ti, Jennifer. Solo que se reconoció tu habilidad. Esta noche tendremos una celebración en un restaurante elegante para honrar mi ascenso como jefe de departamento. Además, estamos aprovechando esta oportunidad para discutir nuestros objetivos futuros en la vida. En realidad, hace 3 años, Jennifer y yo nos casamos. Desde que nos casamos, ambos hemos trabajado mucho y nos hemos ayudado mutuamente. Así que elegimos vivir como pareja, ya que criar hijos a nuestra edad sería un desafío. A pesar de que seguimos disfrutando de nuestro trabajo, ahora nos encontramos en una situación en la que tenemos más dinero del que sabemos qué hacer. Así que acordamos hablar sobre cómo usarlo. Realmente me gustaría hacer un viaje, tal vez incluso alrededor del mundo. Eso suena fantástico. ¿Cuándo podemos tomar un descanso más largo? Vámonos. Realmente eres real. Jennifer sonrió ampliamente ante la idea de ver el mundo. Nunca pensé que sería tan afortunado de tener una mujer tan increíble como la mía. Aunque sentí una pena terrible cuando Joseph me traicionó, esa traición tuvo exactamente el efecto opuesto en mi vida. Así que, en cierto modo, supongo que debería estar muy agradecido con Joseph.